Imagina vivir atrapado en el pasado, temiendo el futuro y sin entender por qué las cosas no cambian. Anteriormente me enfocaba mucho como en qué me va a pasar más adelante, en engancharme con cosas del pasado de problemas, y actualmente valoro demasiado enfocarme en el presente. ¿Y si el verdadero desafío no está en lo que nos ocurre, sino cómo lo interpretamos? La transformación tenía que ser en mi mente, yo tenía que reprogramar mi mente. Lo primero es que ustedes tienen que... Cada persona tiene un propósito, pero a veces lo olvidamos o nunca nos detenemos a buscarlo. El propósito nadie te lo puede decir. Avanzar o quedarnos estancados depende de nuestra mentalidad y nuestra voluntad de cambiar y actuar. ¿Qué consejo le darías que puedan ayudarle a encontrar como esa claridad o propósito de vida? ¿O qué preguntas pueden hacerse? Porque está claro que es algo muy personal. Primero que todo, No olvides seguirnos en Instagram para más contenido y suscribirte a nuestro canal en YouTube o Spotify para no perderte ningún episodio. Hola a todos, esto es Hack to Start. Soy Ana Castrillón y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Este episodio es muy especial porque marca el último episodio de nuestra temporada. Y no podría escoger mejor tema para cerrar esta temporada que hablar sobre nuestra mente como clave del éxito. Cómo podemos reprogramar nuestros pensamientos, cómo podemos aprender a canalizar más objetivos de vida. Y para responder a estas muchas preguntas más, hoy tengo conmigo un invitado muy especial, Felipe Corrales. Bienvenido. gracias Ana, gracias por esta oportunidad de compartir un poquito de mí y de lo que me vayas preguntando, de los logros que hemos tenido. Bueno, antes de empezar, bueno, Felipe es experto en programación neurolingüística, es coach, es conferencista y antes de que entremos en materia, tengo tres preguntas para que la audiencia que nunca te ha escuchado a lo mejor conozca un poco más de ti. Entonces, ¿qué es lo que Felipe más disfruta hoy en el mundo? Bueno, yo en realidad actualmente disfruto mucho de los estados de meditación, como de vivir mucho en el presente. Anteriormente me enfocaba mucho como en qué me va a pasar más adelante, en engancharme con cosas del pasado de problemas, y actualmente valoro demasiado y creo que me da muy buenos resultados a todo nivel, enfocarme en el presente, meditar. Me encanta. ¿Cuál es la palabra que más te gusta? Puede ser en cualquier idioma. Yo estaba pensando como palabras y eso, y hay una palabra que me gusta mucho que se llama chokran, y es gracias en árabe, pero pues es porque me suena bonito y también Ah, pues porque es una expresión de gratitud, entonces chokran. no la había escuchado. Mira, Ah, siempre sí. aprendemos algo nuevo. Si no hicieras lo que estás haciendo hoy, ¿a qué te dedicarías? Bueno, yo de verdad me dedicaría, tengo una goma impresionante, como decimos en Colombia, una pasión así impresionante, y es el tema de la programación en mercadeo. No es el mercadeo pues digital y ya, sino como programar las cosas en el mercado digital, me encantan. Eso es como, a veces mi esposa me dice, pero ¿qué estás haciendo? Deja de trabajar, y yo no, estoy estudiando programación en mercadeo, y yo lo hago, pues yo sé que por eso a la gente le pagan, pero yo lo hago es como por pasión. Entonces me encantaría ponerme a hacer eso. Y también, ¿sabes qué, Ana? Me encanta escribir libros. Ay, ¿cuándo has sacado ya alguno? Tenemos una coproducción con mi esposa, Caro y yo ya tenemos uno que está en revisión. Es sobre encontrar el amor propio, el amor en pareja. Y yo ya estoy terminando uno, y esta semana bañándome me llegó una idea de escribe otro que tenga que ver con este tema, y tengo uno súper bueno que lo quiero sacar cortico, como uno de 100 páginas, como una guía para ayudarle a las personas. Más adelante les cuento, lo voy a dejar como un spoiler. No, y si este episodio sale y ya tienes algo, lo vamos a, por supuesto, poner Ah, aquí. totalmente. Bueno, yo tengo la verdad que conozco a Felipe desde pequeña, hace muchísimos años no hablábamos y cuando quería hablar de este tema me conecté contigo, entonces primero gracias por el espacio. Eh, Quiero que la gente conozca un poco más de ti y que nos cuentes un poco más sobre tu propio viaje de desarrollo personal. Yo sé que estudiaste economía, pero ¿cómo se pasa de estudiar economía a estudiar programación neurolingüística, hacer lo que haces hoy como coach? Cuéntanos un poquito para que la gente sepa de tu propio viaje y desarrollo personal. Claro que sí, Ana. Bueno, rápidamente así contar, porque esto va pegado de mi historia de la vida.
yo en el 2006 tuve una recaída emocional muy grande. Yo me divorcié, yo estuve casado con una chica canadiense, árabe, 5 años, y el divorcio para mí fue fatal. Yo caí en una depresión, yo estaba estudiando economía y cuando empecé en esa depresión, pues terminé mi carrera de economía, empecé a trabajar en el sector financiero, yo viví en Canadá muchos años y después de eso yo no veía forma como de recomponerme. Yo busqué muchos métodos, fui al psiquiatra, fui a muchas cosas, me metí en iglesias, estuve buscando como esa ayuda interna y externa hasta que un día un amigo me dijo, sabes que lo que tú tienes es un tema mental. Y yo sí, pero ya estoy con el psiquiatra. Me dice, no, pero es que el psiquiatra te manda pastillas, el psiquiatra no te está haciendo ver lo que pasa en tu mente. Tú tienes muchas habilidades, deberías de buscar más es la ayuda mental. Entonces yo empecé a leer libros de crecimiento personal, Luis Hay, Bruce Lipton, Greg Braden, Joe Dispenza, Joseph Murphy, empecé a leer y todos esos libros me decantaban siempre en el tema de que la transformación tenía que ser en mi mente y que yo tenía que reprogramar mi mente. Y me di cuenta que lo que estaba pasándome era que yo le estaba echando la culpa a todo. Entonces a mi genética, a mis papás, a mi ex esposa, los cachos que me puso, bueno, todo el dolor que me dio esa historia. Y después me di cuenta que sí, que me estaba haciendo el papel del pobrecito, del dramático, y empecé a empoderar mi mente. Y en esa búsqueda de empoderar mi mente, yo me topé con la programación neurolingüística porque yo hice un ejercicio que un libro me propuso y encontré pareja. Y lo encontré con ese ejercicio. Yo dije, entonces la Mm. mente sí se reprograma. Y me salió una pareja, pues, demasiado lo que yo quería siempre en toda mi vida, lo que había soñado. Y fue por Tinder, o sea, nada de que me la presentaron, no, no, todo fue por Tinder, que nadie da un peso por Tinder. Yo conocí a Caro y dio la casualidad que Caro era profesora de programación neurolingüística. Oh, Yo no lo wow. podía creer. Entonces, Caro me empezó a enseñar la PNL, yo estudié en Libremente, ¿cierto? Yo empecé a estudiar y estudié en Libremente. Ya después, yo estaba trabajando en esa época en el sector financiero y yo usaba todas las herramientas que aprendía para ayudarle a mis amigos en el trabajo, a mis clientes. Yo casi que me volví un banquero, pero como del ser. Como que yo le hacía a la gente generar intereses, pero en su estilo de vida y en vivir bien, no, no en tanto. Bueno, llegó un momento en que yo ya decidí retirarme del sector financiero, ya tenía muchas consultas, muchas personas, pero fue un cambio muy tenaz. Cuando yo decidí retirarme, recuerdo que cuando renuncié, mi jefe me dijo, no, hermano, es que usted ya es más del mundo de la PNL que del mundo financiero. Vaya, haga lo que usted sabe hacer mejor, aunque es muy buen banquero, porque siempre me fue muy bien, gracias a Dios, Ujú. comisionaba muy bien, pero yo sentía que había un llamado diferente. Entonces ya después me fui a estudiar y a entrenar con los creadores de la técnica, con el doctor Bandler y Grinder, y ya estudiando la técnica me volví para Colombia, me especialicé más, estudié hipnosis ericksoniana, medicina tradicional china, y ahora ya llevo 10 años trabajando con mi esposa Carolina. Cari y yo nos casamos y ya tenemos nuestra escuela libremente internacional con más de 2.500 estudiantes. O sea, Wow. ha sido un éxito y me ha inspirado mucho en escribir libros y eso, porque yo sé qué es lo que es estar abajo, yo sé cómo es estar abajo, y esto le puede pasar a muchas personas. Puede ser un médico, un líder empresarial, un comunicador social, lo que sea. A todos nos puede pasar que necesitamos un cambio y se vale y no hay ningún problema. Eso es como mi Bueno, empalme de... tengo dos, antes de ir a la siguiente pregunta, yo creo que si la gente escuchó lo que yo escuché y yo me quedé ahí y dije, ¿cuál es ese ejercicio? O sea, ¿cuál es ese Ah, ejercicio que hiciste? Más que nada por si alguien lo quiere hacer también y yo lo mismo lo hago también. ¿Se puede contar así de forma rápida o necesita mucho tiempo el ejercicio? sí, el ejercicio es largo, es un ejercicio es largo, pero Ah, les voy a contar más o menos si lo quieren poder como recrear. Nosotros lo enseñamos en una técnica que creamos que se llama el método libremente y ahí le enseñamos a la gente, pero les voy a contar así porque eso fue como ensayo y error y nos hemos ajá. dado cuenta que funciona con cualquier persona. Pues si usted tiene un corazón y un cerebro, le funciona, entonces creo que cualquier humano lo puede lograr. Miren, lo que yo me di cuenta es que hay algo en el universo, o sea, no voy a hablar de Dios ni de nada, no me voy a meter en el tema religioso. En lo que Hay algo, crean.
si en lo que crean, sean ustedes libres ahí. Lo primero es que ustedes tienen que dejar de creer en lo que tenían antes, o sea, desaprender. Eso es súper importante porque la gente cuando se especializa mucho, estudia, es muy preparada, se vuelve hasta más ignorante en el mundo de la vida. ¿Sí? Ujú, Desafortunadamente empezamos a flaquear en la vida. Entonces, ¿qué me di cuenta yo? Que había algo en el universo, en donde vivimos, que movía las cosas y que no tenía nada que ver con el saber. Era como ujú, dejar fluir. Sí, entonces yo ujú, me preguntaba mucho como, ¿por qué este amigo mío que no estudió le da también el trabajo? O este que es feo se consigue una novia toda bonita, toda querendona, o este que no hace ejercicio es saludable. Sí, entonces, ¿por qué no ujú, me pasaba a mí? Yo decía, pero si yo me cuido, si yo estudio, ¿por qué no tengo trabajo bueno? Entonces, entendí que había esa fuerza universal, y empecé como a ser muy fiel a esa fuerza. Y esa fuerza funciona en tiempo presente. Por eso cuando tú me preguntabas ahora qué valoro yo más, entonces es eso. el tiempo presente. Esa fuerza, yo empecé a decretar, yo me iba caminando, tú sabes que yo vivía por La Mota, que es un barrio Sí, de sí, la ciudad sí. de Medellín. Yo me iba caminando de mi casa a tomar el bus, que son como unos 20 minutos caminando. Me encanta caminar y trotar y todo, entonces no tengo problema. Pero cuando yo me iba recitando frases, unas frases reprogramacionales con un sentido muy conectado con esta fuerza invisible que mueve todo el universo y que está contenido en todo. Y yo empezaba a decretar cómo me quería sentir, cómo quería visualizar mis cosas, las visualizaba mientras caminaba, y cómo yo quería y en qué momento yo quería que eso sucediera. Y yo lo hacía todos los días, en la mañana, al mediodía y por la noche. ¿Sí? O sea, es como una receta de cocina. Si Ujú, usted no le echa un poquito menos o más, no le queda bueno. Entonces empecé a hacer eso, y esto yo lo hacía durante 7 días. Y el ingrediente principal de esto, que yo me di cuenta, porque hice muchos tests, ujú, es la fe y la esperanza de que eso va a llegar, ¿sí? ujú, Y también empecé a aislarme de todo lo que toxificara ese sueño y ese propósito. Entonces, por ejemplo, Ana, que esto es algo muy difícil, que la gente dice, esta es la parte más, pues la gente podrá decir, listo, ya sé que voy a hacer 20 minutos de decretos, ya sé que tienen que ser buenos, que los tengo que sentir, que es lo que quiero, listo, eso lo saben. Pero la parte final, que es no dejarse contaminar del entorno, es yo creo que lo que más me dificultó. uy, Entonces habían ujú, personas, yo era súper animado con mis proyectos en la mente. O sea, era un sueño, era un Walt ujú, Disney en mi cabeza. Yo estaba montando un Walt Disney literal. Entonces había gente a la que yo le compartía que yo sabía que me iban a valorar esa locura que yo estaba creando en mi ujú, cabeza. Pero había otras personas, inclusive hasta muy cercanas, que yo no les podía contar porque son personas que están vinculadas al día a día, a que la noticia terrible, a que en Venezuela pasa esto, que el presidente ujú, está loco. Y entonces yo me aislé de las noticias, yo veía noticias todos los días porque como economista tenía que estar informado, y después me di cuenta que lo que me estaban era lavando el cerebro. Inclusive el nuevo libro que yo te decía ahora que voy a sacar es ujú. cómo llegar a ese punto de no dejarse contaminar la mente Yo no veo para lograr las noticias. metas. Es que yo creo, Ana, que nosotros venimos a vivir esta vida, es a disfrutar lo que Dios nos dio, que es disfruten su felicidad. No a venir a contaminarnos, a creernos historias que no son, o a decir, sí, estoy enfermo, me voy a morir. No, es como luchar por esas metas y sacarlas adelante. Entonces ya después de un tiempo, hay algo en la neurociencia y en la física cuántica alineada con la genética, y es que las células se reprograman en aproximadamente 21 días. Y es muy importante Ujú, que entiendan que las neuronas, nuestras neuronas, que son las que llevan la información de esos decretos que yo hacía, son células, ¿sí? Las neuronas son células. Y las ujú, neuronas empiezan a entrar, porque el cuerpo de pronto, las neuronas son muy rápidas, pero el cuerpo es más lento, ¿sí? Tú tomas agua y a las 2 horas vas al baño, ¿sí? No es rápido. Pero cuando tú tomas una idea, la idea entra inmediatamente en el cerebro. Y esta ujú, idea empieza a impregnarse en cada célula durante 21 días. Al 21 días que tú hagas el ejercicio, vas a empezar a ver que ahí sí puedes contarle a la gente, mira, yo estoy pidiendo una novia, ¿sí? No, pero qué loco, loco, ¿y por qué? Espera y verá qué tal. Claro, cuando ya me veían con Caro, decían, Dios mío, pero era justo lo que vos me decías. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando yo conocí a Caro, a los 4 días salí con una pareja de amigos que siempre han confiado en todo ujú. este Walt Disney que yo creé, y me decían, Pipe, justo lo que nos dijiste, o sea, y entonces Caro les preguntaba, ¿cómo así? ¿Por qué? Es que no, es que él como que te programó.
¿Y sabes qué decía Pablo? Yo también programé a Felipe, yo también quería un hombre como él. Entonces ese ejercicio es eso. El primer paso es saber a dónde yo quiero ir, ¿sí? Prender el Ujú, GPS y programarlo, ¿sí? Montarse un taxi y decirle al taxista, lléveme al centro de la ciudad. ujú, El segundo paso es confiar en que ese taxi o ese GPS te va a llevar, no alegar en el proceso, porque, ay, hay un taco, ay, se apagó el GPS, vuelvo y préndalo, ¿sí? O sea, a veces en el momento del trayecto queremos saber cómo hacerlo, y esa es una ujú. pregunta que mucha gente se hace, ¿y cómo lo hago? No, hágale, confíe. Para Confiar, adelante. tener esperanza y fe y reservarse el camino, ¿sí? Solo contar con las personas que ustedes saben que los van a impulsar. Si no hay personas alrededor, no importa, háganlo solitos y ustedes van a llegar a ese objetivo. Y hay algo que yo he aprendido de esto porque lo he puesto en práctica en muchas cosas. Todo lo que ustedes pongan en esa máquina que les acabo de decir se puede lograr. O Sí. sea, lo hemos usado con personas con enfermedades terminales, con personas en la quiebra absoluta, con personas que no sabían qué proyecto debía sacar y todo surge, porque esa materia invisible que está en todo el universo es accesible para cualquier persona. Yo creo que sí Gracias. la tuviste o no. No, no, no. Además, esas dos anotaciones dije, no, no tengo las notas acá y tengo que dos cosas que me pareció muy interesante. Primero, totalmente de acuerdo porque lo he vivido y es algo que vengo trabajando en los últimos años. Y hay una cosa, anoté algo porque creo que es importante para la gente que lo tome y creo que esto es algo que me gustaría que mucha gente se lleve y es, hay una cosa, mucha gente que dice que somos el resultado de nuestro entorno. Y es tan importante ese entorno en el que estamos con las personas que yo he trabajado siempre dicen, igual que si tú ves que alguien va a entrenar en los Juegos Olímpicos, ¿por qué se van a una villa olímpica? Porque el entorno es tan importante. Lo que tú decías de no dejarnos contaminar es muy importante. Y voy a enganchar esto con la primera pregunta porque hay mentalidad, hablamos que mentalidad es como esa clave de lo que llamamos éxito. Y tú tienes muchísima experiencia, has trabajado con muchas personas. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Cómo funciona nuestra mente y cómo puede afectar en nuestra vida diaria? Bueno, lo que a mí más me sorprende eh, es que no nos la creamos. No creamos que somos tan poderosos. Cuando yo empecé a estudiar PNL, yo recuerdo que en una de las clases, Caro sacó una diapositiva que decía, Caro siempre ha sido como muy simple para las diapositivas, solo letras. ¿Sí? Yo fui el que le Ujú, metía libremente como las imágenes, los colores. Caro es ingeniera, entonces ella es cuadricular. Y la diapositiva decía, ¿cuál es la herramienta tecnológica más poderosa que hay en el planeta Tierra? Y todos levantaban la mano, el computador cuántico, yo no sé qué, el celular, el iPhone, todos respondían cosas. Y Cara decía, ¿qué tal si les digo que acá hay un montón en esta sala? Y todos, no, ¿cómo así? El cerebro humano, ¿sí? Pues ujú, tú mismo lo detallaste. Entonces yo creo que lo único que ustedes deben de entender es que ustedes tienen una máquina súper poderosa, ilimitada. Hasta ahora ningún científico ha encontrado los límites que tenemos de capacidades cerebrales. Inclusive, ujú. por ahí estaba leyendo un libro sobre neurociencia. Tenemos la habilidad de 12 sentidos. Hasta el momento hemos descubierto 6, ¿sí? Ujú, Inclusive la intuición por allá ya como que la están metiendo y bueno, ujú, pero tenemos 12 sentidos. O sea, podemos percibir un montón de cosas que no hemos podido desarrollar y la tecnología, yo quiero que también entiendan que la tecnología, mucha gente eh, ataca la tecnología, la estigmatiza y la tecnología es una ayuda súper buena porque nos va a ir desarrollando cada vez más. La inteligencia artificial no es una amenaza, antes es un compañero que nos va a ayudar a afianzar más y a desarrollarnos más. Entonces yo creo que lo más importante que ustedes deben de entender antes de empezar un proceso de cambio en sus vidas es que tienen una super máquina en la cabeza, que ustedes son demasiado ilimitados, que cuando tengan miedo, miren por qué es ese miedo. En estos días un ujú. estudiante de nosotros hizo el pago pues, del curso, como que pagó y dejó un mensaje después del pago y dijo, acabo de dar un salto al vacío. ¿Sí? Entonces yo le Y eso es respondí, lo que es. sí, pero yo le respondí, ¿y qué tal si hiciste un salto cuántico? No al vacío, sino que Mm, subiste un peldaño.
Me dijo, sí, mejor así, yo lo quiero ver así. Sí, porque un salto al vacío es de una mentalidad como de poca fe, sí, o sea, limitada. Nosotros, por ejemplo, tenemos un lema en nuestros estudiantes y les decimos, ustedes son seres ilimitados, créanse que son ilimitados. Si tú empiezas a pensar así, la mente empieza a abrir esos sentidos, esas fases ocultas que tiene y que la ciencia por ahora está, descubre y descubre y cada vez vemos en las revistas de científicos que dicen que descubrieron esto, descubrieron esto. Entonces, yo creo que lo más poderoso, Ana, y lo que me preguntas es poder desarrollar cada vez más la mente. Y, ¿sabes una cosa que me ha encantado mucho? Porque esta parte, bueno, la cuántica es una cosa muy interesante de cómo podemos re... Corrígeme la palabra en español, reframe, o sea, muchas veces como desde una misma situación podemos verla de otra forma también y Eh, bueno, Reencuadrar. reencuadrar, gracias. Sí, A veces se me olvidan ciertas palabras. Y para la pero no es siguiente tan pregunta, común. Pero eso. sí, pero por ejemplo, una de las cosas que para mí fue muy interesante es poder empezar a aprender cómo ves las cosas. Todo se puede ver desde donde lo quieras ver. Y a veces esas cosas que creemos que son, que no se nos acaba el mundo, que no hay otra salida, si empezamos a recuadrar esa situación, a veces se puede ver de una forma diferente, incluso sentir de una forma diferente. Y esta pregunta me viene en el sentido de que, ¿cómo empezamos a generar esa mentalidad exitosa? Y muchas veces hay como esas barreras que nos ponemos a nosotros mismos y empezamos, no, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que no, es muy duro, es muy difícil. ¿Cómo empezamos a reprogramarnos? Claro que sí, qué buena esa pregunta, Ana. Bueno, mira, hay una cualidad que a nosotros los latinos, voy a hablar mucho de los latinos, porque si ustedes hablan de esto con un alemán, no, pero tú, ¿por qué me dices que yo soy limitado? Porque la cultura de ellos es muy deslimitada. En cambio, nosotros nos educaron con muchas limitaciones, con muchos dogmas, con muchas creencias limitantes en el amor, en el dinero, en la espiritualidad, un montón de cosas, ¿sí? Y nos educaron a punta de telenovelas. Desde chiquitos, telenovelas, telenovelas. Usted, un alemán le pregunta una telenovela, él no sabe qué es eso, ¿sí? Entonces nos educaron con muchas limitantes a todas las áreas Sí. más importantes de la vida. Entonces, lo primero que ustedes tienen, lo primero que yo te quiero responder es que se sientan que las limitantes se las han puesto, son etiquetas. Es como cuando tú Ujú. entras a un almacén y vas a comprar una prenda, tú entras a Zara y vale un precio, pero si tú entras a una tienda así de cosas que no son de marca, puedes encontrar la misma prenda. Pero ¿por qué se le da tanto valor a la de Zara y no a la otra? Porque tienen unas etiquetas, tienen unas insignias, tiene la marquilla pegada. Entonces nos han puesto muchas marquillas de mala Ujú. calidad a los humanos, a algunas culturas, ¿sí? Entonces nos creemos esas marquillas y ¿qué es lo que pasa? Ahora está surgiendo una serie de personas que yo los denomino los metahumanos, ¿sí? ¿Qué son los metahumanos? Son las personas que están desarrollándose más a nivel de conciencia, no Ujú. solamente a nivel mental o de habilidades cognitivas o en el dinero, o sea, como en la sociedad, ¿sí? Porque si tú ves, hay gente que se prepara mucho en la universidad y hace especializaciones, pero es para rendirle a la sociedad, no es para otra cosa más, ¿sí? Y dicen, sí, esa es mi meta. Claro, si te pones a ver, desde niño lo programaron a que sea médico o Ujú. desde niño lo programaron a que sea profesor. Pero entonces cuando llega y la persona dice, ¿y qué es lo que me hace a mí feliz? ¿Cuál es mi propósito de la vida? Empieza a surgir lo que se llama el metahumano. ¿Listo? Ujú. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que buscar es todo lo que me genera conciencia. ¿Cómo empiezo yo a despertar mi metahumano? ¿Qué cosas estoy haciendo yo en el día a día y en mis proyectos que están nutriendo a la humanidad o nutriendo a la existencia del universo? Entonces, por ejemplo, yo ahorita estaba trotando y yo decía, qué chévere, yo tengo tres pilares siempre que nutro en el día. El primero es nutrir el cuerpo, entonces hago ejercicio, como bien, ¿sí? Ujú. Duermo y esto y aquello. El segundo es nutrir la mente. Entonces, ¿cómo nutro la mente? Haciendo cosas activas, compartiendo con personas, porque hablar y compartir y lo social nutre la mente. Sí, bueno, por ejemplo, hablar acá con ustedes, eso nutre la mente también. Y el tercero, el espíritu.
Entonces, yo decía ahorita trotando, ay, qué chévere, ya hice las 3, porque me levanté a leer, hice yoga, hice barras, salí a trotar y después llegué y medité. Entonces hice las 3 en la mañana y voy haciendo combos durante el día. Ujú, Entonces, ahí yo estoy teniendo una vida consciente, porque nutro mis ujú, 3 pilares fundamentales. Ya después van llegando sucesos, personas, eventos que te van haciendo como más grandioso. Y ahí es donde viene el bloqueo que tenemos, por ejemplo, los latinos que yo les hablaba ahorita. Nos crearon una falsa humildad, ¿sí? ok. No sé si has visto, Ana, o no sé si te ha pasado que alguien te dice, ay, Ana, tú cómo eres de lista, tan estudiada, hablas tantos idiomas, y por allá adentro Ah, tú sientes algo que dice, no, sí, pues rechazamos. no es para tanto, sí. Pues sí, no, o sea, tú sabes que eres muy buena, pero no quieres porque te educaron diciéndote, no lo puedes admitir en público porque eso es ego. Sí. Y eso, esa falsa humildad y eso que nos quisieron decir que es ego, nos bloquea el metahumano, nos bloquea esa Mm, evolución. Entonces, mi recomendación, y no es que nos volvamos egóticos, sino que es que ujú, hablemos con la verdad. Si ustedes son muy buenos en algo, impacten, muéstrenlo. Entre más personas ustedes les puedan enseñar que ustedes lo han logrado, más metahumanos vienen en proceso. Y si tú ujú. sumas una totalidad de muchas personas que tengan conciencia, viviríamos en un mundo súper diferente, Espectacular. viviríamos en un mundo súper equilibrado. Si tú te pones a ver las personas que lideran países o empresas que son desequilibradas, tú ves que es que viven es por intereses muy básicos, no van Ujú, a la conciencia. Son personas ujú, que quieren poder. Yo en estos días hablaba con alguien, quería hacer un paréntesis político, aunque no veo ujú, noticias, pero sí veo, por ejemplo, lo de Venezuela, y yo le decía a mi suegro, a ver, ese señor lleva tanto en el gobierno, el presidente, y el que querrá si ya tiene toda la plata del mundo, ¿sí? O ego. sea, tiene los bancos en todas partes del mundo llenos de dinero. Entonces mi suegro me decía, él quiere poder. Y yo, pero si ya es presidente, ya es un dictador, ¿qué más quiere? Y me decía, Felipe, hay gente que tiene tan poca conciencia que no entiende lo que tú me estás preguntando. Entonces, Ujú, allá es cuando tú llegas y empiezas a manejar una ola de personas que se empiezan a convencer de ese metahumano y empiezas a generar conciencia. Y esas otras personas que se han quedado en la telenovela, en el drama, en dañar al otro, esas son sus telenovelas. Lo bonito del ujú, universo es que permite el libre albedrío, hay de todo, ¿sí? Hay bueno, ujú. malo, lo que sea, pero siempre va a primar lo que evoluciona. Lo que se queda estático, sin cambio, empieza a eliminarlo el sistema biológico y la evolución. El universo siempre está en movimiento. Total. Ustedes no se levantan un día por la mañana y no salió el sol. No, el, Ujú. el sol, todo está en movimiento. Entonces, si no te crees el cambio y la evolución, empieza a eliminarte la biología, a eliminarte la física. ¿Sabes una cosa que me ha encantado mucho de dos cosas que has dicho que quiero dar un énfasis antes de pasar a la siguiente pregunta? Y es, hablabas de esas limitantes que traemos como nuestra cultura. Yo emigré a España y luego viví en Estados Unidos y noté la diferencia tan grande. O sea, los americanos, no todos, pero la mayoría son algo, se lo creen e incluso lo realmente lo publican, porque lo que dices tú, una cosa es ir desde el ego y otra cosa es ir desde si yo soy bueno en algo y si alguien me dice, oye Ana, oye Felipe, eres bueno en esto, porque inmediatamente lo primero que hacemos es rechazarlo, en vez de agarrarlo y decir, gracias, sí, soy bueno en esto o he hecho un buen trabajo. Y cambiar eso, porque incluso para mí a nivel personal fue un trabajo muy interesante, porque lo primero que hacía era, no, es para tanto, no, no sé qué. Y cambiar eso y decir, no, sí, he hecho un buen trabajo, o soy buena en esto, o no soy buena en esto, pero poder llegar a transformarlo. Y hay un libro que también me gusta mucho, se me ha ido el nombre, pero es Hawkins, seguramente lo conoces, que es Stephen Hawking. sí, ¿cómo No, transciendes la... No, Stephen Hawking, no, creo que no es Stephen Hawking, tengo que ponerlo, pero es algo, es cómo transciendes los niveles de conciencia realmente. no, ok. Y habla mucho de esa parte de que cuando estamos en un nivel de conciencia muy bajo, es muy diferente a cuando estamos en un nivel de conciencia alto y cómo vemos las cosas desde otro punto de vista y cómo operamos incluso con nuestro sistema nervioso dependiendo del nivel de conciencia en el que estemos. Y entonces en esta parte quiero hablar un poquito de esa mentalidad del éxito. Y yo sé que el éxito es un concepto
subjetivo, porque para cada persona significa algo diferente. Eh, Teniendo en cuenta tu experiencia desde tu punto personal y profesional, ¿cómo definirías el éxito y cómo diferenciamos de esa visión generalizada del éxito que la sociedad impone, que es casa, mujer, hijos, o sea, como lo que nos vendieron en las novelas, por ejemplo? Sí, súper bueno que lo digas así porque ese es el éxito de la sociedad, ¿sí? Ese es el éxito Exactamente. del papel que te dieron después de que naciste. Mira, el éxito es cumplir el papel para que tú fuiste diseñado. El éxito es poder pegar esa parte de que es poder escuchar esa parte pequeña que te habló en algún momento te va a hablar, que es el propósito de tu vida. Ujú, Hay una frase que dio una vez en una conferencia eh, eh, el creador George Lucas, el creador de Star Wars, de la saga de Star Wars. Y a él le ujú, preguntaron que él cómo definía el éxito de su carrera. Él dijo, porque estoy cumpliendo el propósito que un día descubrí que debía tener. Y era crear una serie de películas y de libros que inspiraran a las personas a desarrollar su héroe interior. Entonces yo creo que el éxito, Ana, es cuando nosotros sentimos que estamos impactando la vida de las personas en lo que ujú. hagamos, y que ese hacer, porque eso se vuelve en un hacer, sea reconfortante para ti, sea bien pago, sea bien merecido, y tú sientas que lo puedes seguir haciendo. Y por ahí hay una frase que dicen mucho, que cuando haces lo que te gusta, sientes que no estás trabajando, ¿sí? Ujú. Te apasiona tanto. Entonces, cuando ustedes encuentran su propósito de vida y ustedes lo comparten y ven que la gente se está impactando positivamente con esto, están llegando a su éxito personal. Ujú, Esta semana hablaba con un amigo que él tiene una agencia digital muy grande en Estados Unidos y me contaba de sus cuñados. eh, él me contaba que sus cuñados eran archimillonarios. Pues él me decía, Felipe, no te imaginas las riquezas económicas de estas familias, ¿sí? Y estaba la esposa de él ahí, pues, escuchando, hablando de los, sí, de los hermanos, pues, y de ella. Entonces yo le decía, y me mostraba fotos, o sea, Ferraris en sus garajes, todo. ujú. Y que cuando hacían reuniones familiares, los hijos, o sea, sus sobrinos, los hijos de estas personas millonarias, les decían en privado a mi amigo que a él le encantaba a él. Le decían, nosotros hubiéramos querido que tú fueras nuestro papá. Y él les decía, no, pero eso no puede ser porque es que tu papá es tu papá, tú tienes que respetar a la familia. Es que sí, es que nos gusta eso de ti, que tú hablas, tú nos juegas con nosotros, tú disfrutas. Entonces él me decía que, que para qué tener tantas cosas físicas o materiales si no las vas a disfrutar en amor, ¿sí? Solo por acaparar, por el ego, ¿sí? Ujú. Entonces el éxito es esa parte cuando tú disfrutas algo que estás haciendo, sientes que trasciendes y evolucionas y que le estás impactando muy bien al mundo con lo que tú haces. ¿Sabes una cosa que me ha encantado? Porque mi coach dice que hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y el libro se llama Poder versus Fuerza, David Ah, Hawkins. ya. Power versus Force. Y habla sobre, y lo voy a dejar acá porque también, y los que has dicho tú, porque habla mucho de trascender esa conciencia. Y acabas de decir esta parte de cuando uno trabaja en algo que le apasiona, uno realmente no cree que está trabajando, realmente tú estás disfrutando de algo. ¿Cómo podemos alinear esas pasiones con nuestro proyecto de vida? Eso que has hablado, que ese propósito, ¿cómo podemos empezar a alinearlo? Listo, qué buena esa pregunta, Ana, porque sí, a mucha gente el propósito le viene como, yo en los cursos que imparto, yo hago un ejercicio, una meditación donde las personas reciben como el mensaje de su propósito. Y es súper gracioso y frustrante para algunos porque me dicen, vi algo que me dices que sea feliz. Y yo, bueno, entonces sé feliz. Y ese es mi propósito. Yo, pues sí, eso te dijo la meditación. Porque bueno, una cosa muy importante, el propósito nadie te lo puede decir. Es ¿Sí? muy personal. Yo tuve la oportunidad de irme para India a buscar un gurú y eso. Y hay gente que se va y monta el Himalaya o se va por allá al Machu Picchu con un mamo. No les van a decir que eso es súper. Está Y no aquí. es que eso es interno, eso ya lo tienes en la impronta de tu ser, en tu alma y en tu espíritu antes de que nacieras.
sino que lo que hay que hacer es empezar a socavar, a mirar por debajo qué es lo que está oculto en ti y conectarte con eso. Entonces, el propósito de la vida a veces puede ser una frase, no tiene que ser una labor. Nosotros siempre estamos averiguando las labores, no tiene que ser una labor, Mm, puede ser una frase. Por ejemplo, te voy a contar el mío, ¿sí? ujú. En esa meditación a mí me llegó que yo siempre me había visto, porque es muy bueno también ver qué quería hacer cuando estabas pequeño. Ese es un buen inicio. ¿Qué quería Mm. hacer? Si, por ejemplo, tú, Ana, ¿qué querías hacer cuando estabas pequeña? ¿Qué Uy, ¿te decías? acuerdas que yo estaba en actuación? Así te Ah, conocí a tu sí, hermana, ¿te sí, acuerdas? sí, sí, Y sí, no claro. tiene nada que ver con lo que hago hoy en día. Pero bueno, sales en la cámara, haces entrevistas, mira, está por ese lado. Y me costó mucho volver aquí, pero sí, Ah, era eso. entonces, por ejemplo, el mío era ser astronauta. Y pues, o sea, mi papá me imagino que pensaría, pues un colombiano, astronauta, no sabe inglés, una familia que no tiene los recursos todavía. O sea, imposible, pero para el niño ser astronauta sí es posible. Ujú, Y yo una vez en la meditación me di cuenta que yo soy profesor de meditación, yo le enseño a la gente a volar en su mente. O sea, a ir a otros mundos, a ir al interior de su ser y también a conectarse con esos seres superiores de ellos. O sea, en realidad lo que yo le enseño a la gente es montarse en un transbordador espacial, ¿sí? O sea, volar en ujú, eso. Entonces no he salido de la Tierra literalmente en físico, pero sí lo puedo hacer en el astral o en el mundo interior mío y en el espíritu. Entonces, escuchen mucho eso que querían hacer cuando pequeños, porque por ahí viene el mensaje, sino que el niño lo traduce en lo que ve en esta realidad, en lo que está viendo en esta realidad. Pero si ustedes ujú, ven cuando un bebé nace, los bebés se esfuerzan por ver, por escuchar, porque es que vienen de su alma, viene de un estado súper diferente, donde los sentidos eran desarrollados de manera diferente. Entonces viene aturdido con lo que nos llega acá en este planeta. Entonces ahí es donde empezamos a decir, no, bueno, esta es la realidad que me toca y empiezo a absorberla y empezamos a perder la conexión con ese propósito. Entonces el propósito se encuentra mucho enfocándose en eso que quería el niño interior, ¿sí? Por eso es muy bueno cuando dicen por ahí, me voy a conectar con mi niña interior o mi niño. Eso es súper bueno porque es como conectarte con el propósito tuyo. Pero siempre los propósitos tienen algo, tienen unas leyes definidas, inquebrantables. El primero es que siempre va al amor. Los propósitos de las personas siempre vayan al amor. Entonces, si tu propósito es impactar a muchas personas en la salud, está chuleado. Si tu propósito es escribir un libro bestseller y ser súper famoso e inspirar a otros a que escriban sus libros, chuleado, ¿sí? O sea, tienen que ser, por ejemplo, yo soy súper seguidor de Elon Musk, hay gente que lo detesta y todo, pero el propósito de él es muy loco, llevar la gente a ujú, Marte. Y ese propósito es de su alma y el tipo lo va a lograr, o si no lo logra a la mitad, sus hijos lo van a, pero entonces es un propósito que es trascendente, evoluciona, entonces es muy bueno que sea ligado al amor. Lo otro es que no tenga nada que ver con el ego, no es por ujú, ego, no es por hacer dinero, no es por hacerme rico, no es por hacer fama, no es por buscar el amor a través de eso, ¿sí? Entonces hay gente, por ejemplo, hay gente que tiene, es muy diferente el propósito a la vocación. Por ejemplo, ujú, un músico. Entonces tú le preguntas a un músico qué propósito tiene y él dice hacer música. No, esa es su vocación. ¿Cuál es tu propósito a con través la de la música. música? Ujú, Alegrar a las personas. ajá, Ahí ya, eso ya es un propósito. Él tiene una habilidad, tiene un don y ese don le va a permitir que su propósito llegue más fácil a la gente, ¿sí? ujú, Entonces, porque a veces algunos artistas que tienen unos dones espectaculares se desvían y caen en las drogas, se suicidan, porque no escucharon el propósito, se desviaron de su propósito. Y los propósitos de las vidas son trascendentes, son espirituales. ujú. Entonces, encontrarlo está bien por allá metido dentro de ustedes, no está afuera. Por eso alguna Mm. gente dice, no encuentro el propósito de mi vida, y yo le digo, medite más. Quédese una horita más sentado, a ver, ay, no, eso está muy difícil. Sí, es que lo tienes demasiado acorazado. Tienes muchas capas encima y por eso no lo has encontrado. Y sabes una cosa que, he apuntado dos cositas porque la diferencia de encontrar ese propósito desde el amor viene cuando hemos trascendido esos niveles de conciencia, de no actuar desde el ego, desde el miedo, desde tal.
Y como decías tú, al fin y al cabo el propósito es muy personal, lo tienes que encontrar tú mismo, no hay nadie que te vaya a decir este es tu propósito de vida. Si alguien les dice eso, mentira. Yo diría que es, alguien te puede ayudar a encontrarlo, sin embargo, está dentro de ti. Y quiero empezar a hablar un poco de, vamos a empezar a meternos en materia de cómo hacemos cambios. Entonces, antes yo te comentaba que una de las cosas que a mí personalmente reformular o recambiar o cambiar una situación a veces se me costaba mucho porque pues había aprendido a que si esto era negro, solo veía negro, 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 negro y decía, no, pero espérate, ¿cómo empiezo a cambiar ese pensamiento o a cambiar lo que estoy viendo? ¿Cómo abordas la idea esa de reformular los problemas, empezar a ver incluso oportunidades? Y no sé si a lo mejor un método en específico que puedas contarnos que las personas puedan empezar a poner en práctica para hacer esos cambios de mentalidad, de reformular problemas. Claro, qué bueno, Ana, esa pregunta. Mira, bueno, yo en mi formación que tengo como profesor de PNL, yo estudié coaching con PNL avanzada. Es una técnica súper, súper diferente a los coaching ontológicos o a los coaches deportivos, porque usa algo, y si quieren pueden investigar bastante sobre Sócrates. Sócrates usaba algo muy bueno, que era un sistema de preguntas. Inclusive él decía, yo solo sé que nada sé. Y de Ujú, ahí partía su inteligencia y su habilidad para él poder como adentrarse a la sabiduría. Entonces, cuando una persona tiene un problema, lo primero que busca es la solución. Y ese es el error. Y eso le pasa a muchas personas. Tienen un inconveniente, les pasó algo, pelearon con alguien y buscan la solución. Entonces, ¿qué dice el coaching con PNL avanzada? Dice, no, pregunte todo lo que está, o sea, pregúntele todo lo que quiera al problema. ¿Listo? ¿Por qué está sucediendo? Y puedes preguntarle demasiadas cosas. Entonces, un problema, por ejemplo, me dio una enfermedad, que ujú. nadie quiere que le dé una enfermedad, pero le dio una enfermedad súper horrible. Entonces dice, ¿qué solución tengo? ¿Qué debo hacer? Y va donde el médico y eso, y listo, y ya. Y deja toda su fe y su esperanza en manos del médico. ¿Qué haría yo, por ejemplo? Yo le diría, ¿y por qué crees que te enfermaste? ¿Desde hace cuánto llegó esta enfermedad a tu vida? ¿Qué estabas haciendo antes que ocurrió esta enfermedad? Cuéntame cómo son tus pensamientos frente a la salud. Ujú. Cuéntame, ¿tú crees que tienes un cuerpo resistente a tal? ¿Sí? Puras preguntas, yo no estoy llegando a la solución. Cuando empezamos a hacer un set de preguntas, las respuestas a esas preguntas desvirtúan el poder del problema. Ujú. ¿Sí? Mira, te va a hacer otro más fácil porque el de la enfermedad a veces la gente le confunde porque creen que es un mal, que es como si No, fuera pero es, las un mal. preguntas al fin y al cabo vas a la raíz, porque yo tengo un caso muy cercano de alguien en mi familia que con una enfermedad y empezamos también a ver las cosas de una forma diferente y empiezas incluso a hacer cambios en tu vida y empiezas a darte cuenta que muchas veces el cuerpo te está hablando realmente sobre cosas que necesitas empezar a cambiar en tu vida y que a lo mejor no te das cuenta y la enfermedad o eso que te pasa es una respuesta a algo que va más allá. Entonces, para mí hace mucho sentido lo de la solución, es algo que escucho muchas veces, que vamos y simplemente buscamos la solución a un médico o lo que sea, pero no nos vamos a dónde está la raíz del problema, qué es lo que me está Exacto. causando ese problema. Y también no sé si yo a nivel personal es la parte que tanto control tengo yo sobre esto, porque muchas veces si yo me enfoco en cosas que yo no controlo, que están fuera de mi control, pues por mucho que yo llore, patalee, tal, no va a haber nada. Pero si la solución está dentro de mis manos, yo siempre me pregunto, tengo, o sea, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? ¿Puedo hacer algo? Sí, ok, entonces empiezo. Pero si yo no puedo hacer nada, tampoco me puedo quedar en ese problema. Exacto, exacto. Entonces, hay algo que hay que valorar mucho, es que hay una primicia que tenemos nosotros en Libremente, por ejemplo, y es que todo acto o toda acción tiene una intención positiva, ¿sí? Entonces, cuando algo te pase negativo, va a dar un ejemplo muy básico, Ujú, terminaste con tu novio ujú, llegó y te dijo, no quiero estar más contigo, me voy con otra.
Ujú, Entonces tú vas a donde las amigas y les cuentas. Entonces las amigas te dicen, es que era un malo, es que era esto, consíguete otro. Sí, entonces te dan soluciones desde, mira, él es el malo, tú no. Y otra solución es búscate otro. Que un clavo saca otro, un clavo torcido saca otro clavo. Entonces, tú dices, no, pero es que yo no me siento en paz. Es porque no has preguntado. Entonces, las preguntas ahí podría ser, mira, es posible que esta persona no era para ti, aprendiste mucho en esa relación de pareja, pero ¿qué tal si cambias tu forma de pensar, de actuar, te tomas un tiempo y buscas una pareja mejor? Ah, sí, o sea, eso sí sería un súper consejo. Otra, bueno, al menos se acabó rápido, al menos se casaron o no pasó a peores, se supo con anterioridad. ¿Y qué te propondrías hacer para que en una relación a futuro con otra persona te vaya mejor? Por ejemplo, cuando yo terminé mi relación de pareja, yo me hice muchas preguntas. Yo le echaba ujú, la culpa a todo, pero cuando me empecé a meter en el mundo de la mente y del empoderamiento, yo me hice preguntas. ¿Qué estoy haciendo yo que atraigo una pareja así? Porque atraje personas que están causando estos dolores en mi vida. ujú. ¿Será que es que yo me estoy creyendo que lo que pasó con mi papá y mi mamá en la relación de pareja yo lo estoy heredando? Porque me lo estaba creyendo. Entonces me hice muchas preguntas. Y mira, Ana, que se resolvieron muy bien, porque acá pasa un dato muy curioso. Cuando yo hace poco cumplí 9 años de casado con Caro y mi papá me decía, que aguante el de ustedes. Mira la frase, ¿sí? Que La aguante. frase. Sea, yo era como que, entonces yo le dije, papi, ¿por qué me dices que aguante? No, es que yo a los 9 años ya estaba que me enloquecía. Y yo, papi, para nosotros estos 9 años han sido como, o sea, se nos fueron volando, han sido hasta súper chéveres, porque ese era el espectro que él tenía del matrimonio, porque nunca se habían Ujú, preguntado por qué el matrimonio es duro, por qué el matrimonio es una cruz, y tienen muchas creencias. Entonces, hay que preguntarse mucho y vas a empezar a ver que el problema que tenías empieza a perder la energía, porque el problema no es sino como una realidad falsa que te están mostrando de algo, pero en realidad todo tiene solución. Incluso hay gente que ujú, dice, todo tiene solución menos la muerte. Y yo digo, pero es que la muerte no es un problema. La muerte es un cambio que siempre estamos viviendo en el mundo biológico. Todo tiene que ujú, evolucionar y cambiar. Y no es un ujú, fin, es una trascendencia. Entonces, todo está creado en el universo de manera que los problemas no son sino una manera de preguntarte, buscar solución y subir un peldaño más alto. Cuando a ujú, mí me llega a veces un inconveniente, yo digo, bueno, voy a aprender algo nuevo. A ver, ¿qué es lo que hay que aprender acá? ¿Qué es lo que me está mostrando esta situación? O esto acá. Sí, por ejemplo, mis colaboradores en las empresas a veces me escriben, Felipe, salió un mensaje hubo una publicidad que no está trayendo a las personas que son. Y yo, bueno, listo, ¿qué aprendiste de esto? No, que no podemos hablar de eso. Listo, excelente. Entonces vamos a corregirlo, chuleado. Y a los ujú. días me dicen, todos quedó súper bien. Y yo, sí ves, porque si nos quedamos llorando en el problema, no, hay que preguntarle al problema qué te está enseñando, qué intención positiva te está enseñando en este momento. Y sabes que para la gente que nos está escuchando, yo he puesto esto en práctica y no lo, o sea, realmente no lo recomendaría más porque además de que cambia muchísimo la forma en la que reaccionas a cuando hay un problema. No estás en el este de reaccionar de como me están atacando, me echo a llorar, me muero, el mundo se acabó y realmente empiezas a ver qué puedo sacar de aquí, qué puedo aprender, qué hay detrás. Y algo que decías para entrar en la siguiente pregunta, eso, a ver, nuestros papás hermosos, divinos, nuestros abuelos hermosos, divinos, pero vienen con una carga y un equipaje muy grande que si nosotros no empezamos a cortar esos lazos y a cortar y a desaprender lo que pasó en su vida, y sí, podemos aprender de ello, pero no tenemos que o sea, revivir sus experiencias y creo que eso nos ayuda muchísimo a transformar nuestra vida. Y viniendo a la siguiente pregunta, y ya tengo como algunas más para terminar, hablamos de ese miedo y frustración y no sé si yo en mi experiencia viendo otras culturas, creo que como latinos nos frustramos muchísimo más, no sé si es por lo que hablábamos mismo, las cosas que hemos aprendido. Y ¿qué papel crees que desempeña como esa frustración en nuestra capacidad de realmente avanzar y llegar a nuestras metas? ¿Y cómo podemos empezar a gestionar
esa frustración cuando las cosas no se dan como queremos? Bueno, acá hay algo muy chévere que yo voy a citar del libro La Ley de Atracción de Abraham y Esther Hicks. Es un libro fabuloso, se lo recomiendo. Es mi libro de nochero, me lo he leído como 1000 veces. Es como si un manual de ayuda. El libro me gusta mucho porque Abraham es una conciencia, es como una entidad y esta señora lo canaliza y ella escribe el libro en nombre de Abraham, que es una conciencia como de varios maestros. Es un libro muy loco, pero es muy chévere. Y le preguntan mucho de cuando una persona ve un problema o llega a un problema o llega a una frustración muy profunda, qué es lo que pasa, qué debe hacer y cómo debe ver esa situación. Y resulta que Abraham, esta entidad, le responde y le dice, mira, los problemas o las frustraciones o las... sí, cuando tú lo pierdes todo, es una manera de aprender que algo tiene que cambiar y o sea, si lo sobrepasas, vas a ir a una etapa más elevada. Si aprendes la lección, no te tiene por qué volver a ocurrir y es porque vas a una etapa muy elevada. Lo normal, dice Abraham, es que a ti siempre te vaya bien en la vida y no hayan eventos en los que tú no tengas herramientas para poderlos afrontar. ¿Qué es lo que pasa? Como algunas personas ven un suceso, lo sobrepasan y no aprenden, sí, lo tiran allá. Yo debería de sorprenderme de la habilidad que tuve para poder solucionar ese suceso. Sí, yo debería de felicitarme. Pero hay gente que, volvemos a la pregunta de hace un momento, que esa falsa humildad no los deja grabar y recordar que ya tienen unas herramientas previas para poder gestionar las cosas. Esa es la diferencia también de una persona exitosa a una que no lo es siempre, que es como estacionaria. Una Ujú, persona exitosa siempre recuerda con agrado las problemáticas que tuvo ujú. y cómo la solucionó con agrado. No la recuerda como no volvamos a repetir, no, sino que dice, esto me pasó y se ríen y, ay, ¿te acuerdas tú cómo te enojaste? ¿Sí? Ay, no, cómo peleábamos, ¿sí? Es como cuando tú te encuentras un exnovio que lo solucionaste y tú le dices, ay, cómo peleábamos, ¿cierto? Pero ya somos súper buenos. Y tú dices, tú sientes que en tu corazón se sanó, Dios aprendiste la mío. lección, aprendiste. Entonces, cuando yo dejo de frustrarme y de fracasar en la vida, cuando yo abrazo con amor la oscuridad que tuve en el pasado. Y cuando yo veo que esa oscuridad me dio una herramienta, me dio un kit de sobrevivencia y yo lo estoy usando durante toda mi vida. Miren, cuando llegue un problema, apláudanlo. Yo soy de los que, listo, a ver, hay un reto acá, véanlo como una carrera, como un reto y ustedes dicen, a ver, ¿qué hay que solucionar acá? Lo soluciono. Ujú. Ese es el mejor. Pero si ustedes quieren que su vida siempre sea arcoíris, Hello Kitty, así, les digo que están en el lugar equivocado, en la dimensión equivocada, en el mundo paralelo equivocado, porque eso no, nunca va a ser así. ¿Sí? Hay gente que busca mucho la estabilidad, la zona de confort, y esos son los peores estados que pueden llegar a una persona. Lo mejor es lo que cambia, lo que va evolucionando. Una cosa que me ha llamado mucho la atención que has dicho y es que el fracaso, por ejemplo, visto desde, o sea, yo me acuerdo cuando en Estados Unidos la gente celebraba lo que nosotros en Latinoamérica llamamos fracaso, es que nos echen del trabajo. Y yo decía a mis amigos y eran como, no, vamos a celebrar porque ya no trabajo. Y digo, pero espérate, ¿qué? Y para mí fue muy interesante empezar a ver ese cambio de mentalidad. Y otra cosa que no me acuerdo, tengo que mirar dónde lo leí, pero decían que si tuviésemos que darle, como pusiéramos igualitario el mundo a nivel dinero, en unos años volvería a estar en el mismo nivel de desigualdad por el tema de nuestra mentalidad. Y le acabas de decir el tema de mentalidad de las personas exitosas versus mentalidades no exitosas y la clave está en lo que tú has dicho, cómo se toman los problemas, cómo se toman el fracaso, lo que nosotros creemos que es fracaso. Y tengo dos preguntas para terminar un poco y es que, ¿qué consejos estas personas que alguien que está luchando a nivel personal o profesional, como encontrar esa transición, qué consejo le darías que puedan ayudarle a encontrar como esa claridad o propósito de vida o qué preguntas pueden hacerse? Porque está claro que es algo muy personal.
Bueno, primero que todo, tú hablaste ahorita de un libro que decía de la fuerza y el poder, algo así, Ujú, ¿cierto? Miren, diferencien mucho entre qué es fuerza y qué es poder. Diferencienlo. Una persona que tiene fuerza, si ustedes se ponen a ver un luchador de lucha libre, es una persona que tiene fuerza. ¿Y cómo terminan después de la lucha libre? Desgastados, lesionados, aporreados, ¿sí? Así hayan ganado. ujú. Terminan acabados y su cuerpo demasiado derrotado, pero así hayan ganado. En cambio, una persona con poder tiene unas habilidades que no necesita usar fuerza. Hagamos un ejemplo, cuando vemos esas historias del discípulo que le habla al monje, todas esas historias que dicen, un discípulo le preguntó a su monje, sí, o le preguntó a su maestro, si ustedes ven las respuestas de los maestros, son 3 palabras. Entonces, maestro, ¿por qué la sabiduría? Ta, 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 ta? Y el maestro le responde, mira el agua y sé feliz. Y ya es como que, Tú te quedas eso, como... eso es lo que tú, o sea, entonces, sé más simple en lo que respondes. Eso es una sugerencia que les doy. La simpleza, el minimalismo es el mejor camino para empezar a liberar toda esa toxina de tu mente. Tenemos demasiados pensamientos arraigados, demasiadas creencias, mucho ruido alrededor. Bájenle el volumen. Eviten los ambientes, los lugares, las personas, los pensamientos que los están dejando atrás de sus metas. Y el último consejo, pónganse en metas claras y busquen ayuda. Si ustedes no son capaces, toquen puertas de personas que los puedan ayudar a alcanzar ser exitosos en su vida. Felipe, bueno, primero, mil gracias porque nos has llevado como por un camino de transformación. Eh, Me ha encantado todos los consejos que has dado. Antes de terminar un poco, tengo siempre como una sección de preguntas y respuestas rápidas y literalmente como que me dices lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Estás listo? Listo. Ok, ¿cuál ha sido el último libro que leíste? Metahumano. Lo voy a dejar aquí Deepak para que la Chopra. gente... Ok. ¿Qué te hubiese gustado haber sabido cuando empezaste tu carrera? Que no me iban a dar empleo rápido. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Vivir la vida plenamente. ¿Qué te tiene curioso ahora? La luz que se está aclarando acá al lado derecho de mi ventana. Y de pronto no quede bien grabado el podcast. Ah, sí, se queda. Bueno, Felipe, mil gracias por conectar con nosotros. Si alguien quiere seguirte, quiere aprender un poco más de lo que haces, dónde pueden encontrar información, dónde pueden incluso conectar contigo. Bueno, pueden ir ya mismo a soylibremente.com, ahí encuentran información de mi centro. También me pueden buscar en las redes sociales como Felipe Corrales Libremente. Estamos actualmente también en nuestro podcast en Spotify como Seres Ilimitados Libremente. En LinkedIn me pueden encontrar, en X y en Facebook como Felipe Corrales Libremente. Bueno, perfecto, Felipe. Vamos a dejar todas tus redes aquí abajo para que toda la gente te siga. Felipe, mil gracias. Después de no sé cuántos años nos volvemos a ver, nos volvemos a tener este espacio. Y mil gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias otra vez por abrirnos este espacio y espero que vuelvas y que nos podamos ver otra vez. Ay, gracias, Ana. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hack to Startup. No olvides seguirnos en Instagram para más contenido y suscribirte a nuestro canal en YouTube o Spotify para no perderte ningún episodio.